Hola y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Como presentadora del programa, estoy lista para meternos hoy en un texto que, la verdad, es bastante intenso. Hola. Y yo, en mi rol de experto invitado, estoy seguro de que este análisis va a ser de los que no se olvidan fácilmente. Eso seguro. A ver, para quienes nos escuchan, imaginemos el cielo al atardecer. Vale, lo tengo. Pero en lugar de ir perdiendo su luz progresivamente, lo que pierde es masa muscular, tejido. Uf, qué imagen. Sí, o sea, consumiéndose hasta los huesos por una inanición clínica y súper destructiva. Y esa es la brutal premisa visual del documento en el que vamos a profundizar hoy, un poema titulado Crepúsculos anoréxicos. Lo fascinante aquí es precisamente el uso de esa disonancia cognitiva. Es una puerta de entrada directa a la anatomía del sufrimiento. Claro, porque fundir un fenómeno natural como el crepúsculo con la anorexia... O sea, un diagnóstico médico de autodestrucción y rechazo al alimento. Eso es, nos advierta desde la primera sílaba que entramos en un territorio extremadamente hostil. Y es que la literatura a menudo cae en la tentación de dejar la tristeza en un plano etéreo, ¿sabes? Tratándola como una niebla vaga o un estado de ánimo. Sí, como algo abstracto, sin cuerpo. Exacto. Sin embargo, al inyectar este concepto patológico en el firmamento, el texto le arranca de cuajo cualquier atisbo de espiritualidad al dolor. Se lo quita todo. Le otorga de golpe un cuerpo físico, enfermo, que se niega a nutrirse. No se trata solo de un escenario oscuro, es un ecosistema que padece una patología severa. Un cielo que se está matando a sí mismo de hambre. ¡Qué fuerte! Pues nuestra misión en este análisis de hoy es rasgar un poco la superficie de esta imaginería tan densa. Desmenuzar línea por línea el texto. Exacto. Explorar la mecánica interna de esta obra para entender cómo el autor consigue que emociones abstractas sangren frente a nosotros. Y cómo el trauma se vuelve una realidad visceral, grotesca casi. Vale, vamos a desgranar esto, porque el descenso comienza sin red de seguridad. El poema nos presenta de inmediato a quienes deambulan por esta luz agonizante. Sí, los llamados exterminadores de sueños moribundos. Que además el texto dice que caminan como pueden. La figura del exterminador acarrea históricamente una connotación de eficiencia letal, de limpieza sistemática. O sea, una fuerza que arrasa sin esfuerzo. Pero la perspectiva aquí pervierte esa expectativa por completo. Estos ejecutores arrastran los pies, caminan como pueden, revelando un agotamiento terminal. Y su tarea resulta macabra por lo terriblemente redundante que es, porque están exterminando sueños que ya están moribundos. Subraya la absoluta falta de piedad de este ecosistema hacia cualquier esperanza. No basta con dejar que los sueños mueran solos. Hay que rematarlos. Hay una fuerza dedicada exclusivamente a pisarle la cabeza a lo que ya está exhalando su último aliento. ¡Qué angustia, de verdad! Para visualizar el terreno por el que se arrastran, a nuestra audiencia, le convendría imaginar un inmenso páramo postapocalíptico. Sí, me gusta esa analogía. Pero, al bajar la mirada, o sea, no hay asfalto resquebrajado ni restos biológicos o acero retorcido. No hay escombros urbanos, claro. Caminan sobre escombros puramente conceptuales. El texto habla de promesas descuartizadas y deformidades cercenadas. Ahí surge una fricción lógica fascinante. A ver, una promesa rota es algo familiar, un golpe emocional común para cualquiera, ¿no? Sí, todos hemos vivido eso. Pero usar el verbo descuartizar para una promesa Es brutal. requiere articulaciones, requiere tendones, huesos y sangre. Obliga a pensar que esa idea tenía un cuerpo orgánico antes de ser destruida. Y ese es el núcleo de la estrategia narrativa de la obra. Es la cosificación llevada al extremo del gore, directamente. Al gore, tal cual. Al darle entidad material a lo abstracto, al transformar una promesa en un organismo palpitante, pues el acto de incumplirla ya no es un fallo moral. Se vuelve una carnicería. Exactamente. El cerebro de quien lee no procesa una simple disculpa por un acuerdo que salió mal. Se ve forzado por el vocabulario a procesar el sonido y la textura de una amputación violenta. Es una forma de hacer que la decepción duela en la propia carne. Fuf. Y esa brutalidad no discrimina nada, porque al incluir las deformidades, cercenadas, nos indica que ni los errores se libran. Claro, las partes más retorcidas, anómalas o indeseables de la existencia también caen bajo esa cuchilla. No hay un proceso de asimilación o sanación para ellas, simplemente se amputan de cuajo. Es un paisaje donde absolutamente todo lo que intenta existir acaba desmembrado por el suelo. Y esa aniquilación altera la física del lugar, porque cuando destruyes materia, liberas energía.
Las leyes de la termodinámica, sí. Pero en este universo, esa energía liberada invierte las normas que rigen nuestra percepción de la temperatura. Y esa inversión térmica nos lleva directos a la experiencia sensorial, que es donde la obra se vuelve verdaderamente opresiva. Es donde más incómodo te sientes leyendo. Porque el texto detalla que esos restos mutilados crepitan como gélido carbón al ser pisados. Ese adjetivo lo cambia todo. Totalmente. Un carbón que crepita evoca enseguida una hoguera, un refugio, el calor vital en medio del invierno. Pero la intrusión de la palabra gélido te congela la imagen en un milisegundo. Si conectamos esto con el panorama general... Sí, exacto. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que el autor está manipulando la neurología de quien lee a través de la sinestesia. O sea, cruzando los sentidos de una forma antinatural. Eso es. Si te fijas en la reacción fisiológica ante el frío extremo, como cuando tocas nitrógeno líquido o un bloque de hielo seco. La sensación táctil inicial que registra el cerebro es idéntica a la de una quemadura por fuego. La piel reacciona abrasándose. Por tanto, al describir un crepitar gélido, nos indica que esos pedazos emiten energía acústica de brasa, pero actúan como sumideros térmicos. Absorben el calor, Roban la temperatura del ambiente y queman a través de la congelación. convirtiendo el entorno en un glaciar de decepciones, madre mía. Y en medio de ese proceso, el poema detalla que son trituradas las tibiezas de almas egoístas. Las tibiezas. Es una palabra clave. Resuena aquí como el último reducto de confort, esa apatía autocomplaciente en la que el ser humano se refugia para ignorar la hostilidad del mundo. Y que aquí es aplastada sin miramientos. La neutralidad no es una opción de supervivencia válida. Porque asistimos al desmoronamiento de las barreras mentales. Esas tibiezas representan los mecanismos de negación y protección. Al ser trituradas bajo ese frío abrasador, las almas quedan súper expuestas, sin filtros ante la crudeza de la realidad. Y el resultado orgánico de esa exposición prolongada culmina en una de las sentencias más devastadoras de toda la composición. Dice, hacen del sufrir carencia. ¡Qué locura de frase! Esa transición conceptual es escalofriante. Pasar del dolor activo a la pura carencia. Marca la muerte clínica de la capacidad emocional. A ver, el sufrimiento, por agónico que resulte, es una irrefutable prueba de vida. Significa que estás sintiendo algo, que los receptores nerviosos siguen enviando señales de alerta al cerebro. Hay resistencia, hay lucha por la supervivencia, pero cuando la intensidad y la duración del trauma superan un umbral crítico, la psique humana ejecuta un protocolo de emergencia biológico. La disociación total. Exacto. El sufrir activo colapsa y se convierte en carencia, en una ausencia absoluta de estímulos. Se pierde la capacidad de sentir dolor, porque se ha perdido la capacidad de sentir cualquier cosa. Queda un cascarón vacío, una anestesia insondable que deja a los habitantes convertidos en receptáculos vacíos. Pero claro, la física detesta el vacío. Genera de inmediato un efecto de succión. Algo tiene que llegar para ocupar ese espacio muerto. Y justo en este punto de cero absoluto emocional irrumpen las fuerzas externas. El poema describe cómo esto transcurre entre tortuosas inclemencias. Y lanza una imagen visualmente asombrosa. Las invisibles irrupciones de otros mundos se hacen eco material. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la transmutación de lo intangible hacia la densidad física alcanza un nivel de alquimia brutal. Un eco es, por definición, una simple reverberación acústica, una onda que pierde fuerza hasta desaparecer. Es un rastro sin cuerpo, el fantasma de un sonido original. Pero aquí adquiere masa. Eso es. Para comprender la mecánica de lo que sucede, imaginemos que estamos sintonizando un receptor de radio analógico de madrugada. De esos que hacen ruido estático y cuestan de ajustar. Exacto. Y de pronto captas una frecuencia parasitaria, una transmisión lejana, una emisora fantasma cuyas ondas invisibles atraviesan las paredes. O sea, una señal que está ahí, pero es puramente onda, sin cuerpo. Pero en la lógica de este universo anoréxico, esa señal invisible no se limita a zumbar en los oídos. Al irrumpir, cristaliza, adquiere masa, volumen y densidad instantáneamente. Cae al suelo como si fuera un bloque de plomo. Ese eco material es una interferencia convertida en un yunque que golpea el suelo. Y la carga dramática de esa solidificación radica en el peso aplastante de lo inevitable.
Esos otros mundos no aluden necesariamente a dimensiones cósmicas ajenas. Se refieren a dimensiones alternativas de la propia psique. Exacto, el pasado inmodificable que persigue estas almas, los traumas reprimidos que se intentaron ignorar, o los futuros posibles que nunca llegaron a nacer. Que acechan como oportunidades perdidas. ¡Qué fuerte! Al condensar esos ecos invisibles y volverlos materiales, se somete a los personajes a la gravedad opresiva de sus propios recuerdos. Lo que antes era dolor abstracto, ahora es un peso geológico. Que cae a plomo sobre las espaldas de quienes ya estaban paralizados por la anestesia. Y la colisión que se produce frente a ese aplastamiento genera una fricción de magnitudes sísmicas. Se viene el choque estructural. El texto contrapone esa lluvia de ecos materiales con una impotencia esquelética que, inexplicablemente, arremete con la furia de los fallecidos. Es una combinación profundamente perturbadora. La impotencia esquelética nos devuelve a la premisa del título. Al cielo anoréxico, a la carencia de fibra muscular para articular movimiento, a la debilidad absoluta. Pero a esa fragilidad estructural se le inyecta una furia desorbitada. Representa la paradoja última de la desesperación terminal. Enfrentas una ruina biomecánica contra un torrente de energía abstracta e incontrolable. La furia de los fallecidos evoca el impulso primitivo y salvaje de aquellos que ya han cruzado la frontera final. Los que han sido despojados de toda esperanza terrenal y ya no tienen miedo a represalias o al propio dolor. Es un estallido iracundo, sordo y ciego, desde el fondo de la sepultura. La tensión generada entre un contenedor físico marchito, incapaz de levantar un dedo, y un contenido interno que bulle con violencia irracional, resulta insostenible. El tejido mismo de ese recipiente está abocado a desgarrarse. Toda esa inmensa presión acumulada nos arrastra sin frenos hacia la única resolución que la biología permite ante semejante sobrecarga. El poema alcanza el clímax revelando qué ocurre con todo este material indigesto. La purga. Describe cómo todas estas fuerzas compactan un bolo visceral, inconmensurable, y a continuación, de forma inapelable, lo vomitan sobre crepúsculos anoréxicos. El injerto del sustantivo bolo retuerce el vocabulario clínico con una precisión quirúrgica asombrosa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque en el proceso estándar de la digestión humana, el bolo es sencillamente la masa de alimento masticada. Sí, la que el organismo ha triturado y ensalivado, preparándola para ser engullida y asimilada en el estómago como nutrientes vitales. Pero el autor incrusta dos modificadores que dinamitan cualquier función fisiológica natural. Primero, lo califica de visceral, lo cual fulmina cualquier atisbo de nutrición lógica. Lo arraiga directamente en las secreciones biliares, en el instinto oscuro y animal de las entrañas. Y en segundo lugar, lo declara inconmensurable. Lo despoja de proporciones medibles, dotándolo de una densidad infinita. Porque a lo largo del texto han masticado los sueños masacrados, el hielo quemante de las promesas y los escombros de las vidas paralelas. Amalgamando todo ese horror en una esfera repulsiva que desborda cualquier capacidad geométrica. Esto plantea una pregunta importante sobre la capacidad de absorción del universo retratado. La mente humana, o la estructura de este entorno, ha intentado realizar el acto de tragar esta esfera inconmensurable de trauma. Ha intentado metabolizar el sufrimiento para extraer alguna catarsis, que es la promesa habitual para superar un trauma. Pero el proceso fracasa de manera estrepitosa. El volumen opresivo del horror sobrepasa las limitaciones físicas de la maquinaria. No hay sanación ni digestión emocional posible. Así que, ante ese colapso inminente de los sistemas, el organismo recurre al mecanismo de defensa más arcaico, involuntario y violento de la naturaleza. El vómito. La émesis no consiste en soltar un peso deliberadamente. Es una convulsión, un espasmo torácico incontrolable donde el cuerpo entero se retuerce. Y se revela violentamente contra la toxicidad de lo que habita en su interior, expulsándolo a la fuerza. Un rechazo espasmódico profundo. Y el blanca de esta expulsión resulta tan devastador como el propio acto de vomitar. Arrojan este bolo infinito idiliar sobre la misma luz debilitada que los cobija. Lo cual constituye una profanación absoluta del propio hábitat. Vomitar la esencia concentrada del sufrimiento sobre el atardecer es puro nihilismo. Regurgitan los restos indigeribles de sus frustraciones, de sus miedos materializados, sobre esos crepúsculos anoréxicos, asegurando la contaminación perpetua del último rastro de belleza o calma que pudiera albergar el horizonte.
el firmamento queda embadurnado por el residuo tóxico del tormento. Bueno, la verdad es que hemos atravesado una topografía de desolación poco común en apenas un puñado de líneas. Desde luego, el avance a través de esta arquitectura poética no es un paseo. Ha expuesto con brutalidad cómo los anhelos más intangibles pueden ser rebanados y obligados a sangrar en el barro, cómo el refugio emocional puede abrazar por congelación, forzando a la conciencia a apagar el interruptor de la sensibilidad. Hemos sido testigos de cómo el ruido de fondo del pasado invisible se condensa hasta aplastar espaldas esqueléticas. Todo para culminar en un rechazo biológico, en un espasmo gástrico y repulsivo de un entorno incapaz de asimilar su propia putrefacción. Y este diseccionado meticuloso subraya que el vocabulario, cuando se empuña con la frialdad de un cirujano, fuerza respuestas orgánicas más allá del intelecto. Te revuelve por dentro. La cosificación asegura que la desesperanza adquiera un olor fétido, que el frío queme al tacto y que la angustia genere náuseas reales. Deja en evidencia que el daño psicológico severo termina descendiendo a las entrañas y secuestrando la musculatura, Convirtiendo el colapso mental en fisiología innegable. Pero, a ver, antes de dar por concluida esta disección, hay una última capa tectónica en esta maquinaria del dolor que requiere una pausa para dejarla resonar. Cuéntame. El texto concluye estrellándose exactamente contra el mismo lugar del que partió, replicando las 3 palabras inaugurales. Arranca en los crepúsculos anoréxicos y culmina la expulsión de este bolo bilioso cayendo sobre los crepúsculos anoréxicos. Empieza y acaba con las mismas palabras, sí. La simetría de esa decisión técnica es aterradora. Si la atmósfera encarnada en el crepúsculo expulsa constantemente el residuo de un trauma descomunal que jamás logra ser digerido... ¿Podría esta estructura circular estar desvelando un bucle espaciotemporal ineludible? Exacto. Dejo esa reflexión para quienes nos escuchan. Si el bolo triturado es permanentemente inconmensurable y la purga convulsiva no logra vaciar nunca el estómago existencial, sería lógico plantear que el estado de anorexia no obedece a un síntoma pasajero. Se perfilaría más bien como la arquitectura inmutable sobre la que descansa esta realidad. Un universo prisionero de su propia geometría, condenado eternamente a tratar de tragar sus decepciones monumentales, asfixiarse con su peso y regurgitarlos de manera repulsiva sin asimilar jamás ni un ápice de esperanza que cierre el proceso. Un ciclo infinito de inanición y vómito. Madre mía. Ahí dejamos esa espiral girando en el aire. Un profundo agradecimiento por acompañarnos a través de estas sombras y hasta la próxima inmersión profunda.